Aleluya. La porción bíblica que hace poco hemos leído es conocido en las Escrituras como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Desde el capítulo 5 de Mateo hasta finales del capítulo 7, ahí Jesús enseñó a la gente acerca del Sermón de la Montaña. Voy a hacer un paréntesis antes de entrar en el mensaje. Yo creo que todos los que estamos aquí somos cristianos. Y el motivo por el cual estamos aquí, el motivo por el cual estamos en la presencia de Dios, no es otro que la salvación de nuestras almas. Nuestro fin último de estar en la presencia de Dios es heredar la vida eterna, es la salvación. Por eso la iglesia últimamente tiene que enfocarse en la salvación. La iglesia últimamente tiene que predicar mensajes de salvación. Estamos en los últimos tiempos. Ya no es momento para las falsedades. Ya no es momento para los chistes. Es momento de revelar a la iglesia la verdad, para que cada cristiano tome conciencia de su propia vida, para que cada cristiano ordene su vida. Estamos en el tiempo de ordenar nuestra vida delante del Señor. Y donde hace poco hemos leído, Jesús es el que está hablando. Reúne a una gran multitud, de gente. Gente que creía en Él. Gente que creía en la palabra que Él predicaba. Gente como tú y yo en esta mañana. Aleluya, Jesús habló este mensaje, predicó ese mensaje hace más de 2020 años. El mensaje se está predicando una vez más en esta mañana, porque el mensaje era dirigido a gente como tú y yo, gente que en algún momento dado han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Aleluya. Y Jesús les dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Jesús está muy claro. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me llama Señor, Señor. No todo el que supuestamente es cristiano entrará en el reino de los cielos. Jesús ya estaba diciendo algo muy importante. Muchos creemos que por el mero hecho de venir a la iglesia ya tenemos garantizada la vida eterna. Por predicar la palabra como yo ya tengo garantizado la vida eterna. No, Jesús está diciendo aquí que no es así. Predicar un bonito sermón no te garantiza la vida eterna. Venir a la iglesia de lunes a domingo no te garantiza la vida eterna. Cantar bien para el Señor no te garantiza la vida eterna. No todos los que supuestamente se llaman cristianos van a entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesús le miró a la multitud que le seguía, la multitud que le escuchaba, la multitud que le llamaba Señor. Y Jesús les dice: no basta con llamarme Señor, Señor. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Únicamente entrarán aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Para entrar en el reino de los cielos, para heredar la vida eterna, para heredar la salvación, tú y yo tenemos que hacer la voluntad del Padre. Vivir conforme a la voluntad del Padre. No porque digas gloria a Dios, aleluya, ya tienes garantizado la vida eterna. Tienes que vivir la palabra. Tienes que practicar la palabra.
Tienes que obedecer la palabra. En otras palabras, tienes que ser hacedor de la palabra de Dios y no simplemente oidor. Tienes que ser una persona que camina en la verdad, que vive en la verdad, que desecha la mentira, que desecha el pecado, que odia el pecado. Jesús es el que lo habló. No todo el que me dice Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Únicamente entrarán aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y Jesús estaba diciendo algo mucho más importante. Dice, en el día del juicio, los cristianos hoy en día creen que ya no va a haber un juicio. Cristianos de buen Jesús, déjame asegurarte en esta mañana que el pecado no se va a quedar sin castigo. Dios va a condenar el pecado. Dios va a juzgar el pecado. El Dios Santo va a condenar el pecado. Todo cristiano que viola las leyes santas y morales de un Dios santo se va a enfrentar a un juicio. Querida iglesia, habrá juicio por el pecado. Habrá juicio por el pecado. Por eso Jesús les dijo, en el día del juicio, muchos me dirán en aquel día, Señor, yo iba a la iglesia. Señor, yo predicaba tu palabra. Señor, yo adoraba en tu nombre. Señor, yo echaba fuera demonios. Pero para vergüenza de muchos, para vergüenza de muchos cristianos, Jesús les responderá, jamás te conocí. Tú nunca fuiste de los míos. Tú nunca fuiste mío. Si yo te dejé hacer esto, es para darle gloria a mi nombre. Pero tú nunca lo hiciste viviendo una vida de santidad. Tú nunca lo hiciste viviendo una vida de obediencia. Tú nunca lo hiciste viviendo una vida de consagración. Si yo te dejé expulsar demonios, si yo te dejé echar fuera demonios, es porque mi nombre tenía que ser glorificado. Y no porque tú vivías una vida agradable ante mis ojos. Tú expulsabas demonios viviendo en pecado, fornicando en la iglesia, robando a la gente en la iglesia. Pero yo te dejé echar fuera demonios porque mi nombre tenía que ser glorificado. Muchos cristianos se encontrarán con la sorpresa que Jesús está hablando aquí, que Jesús les dirá, apártate de mí, tú fuiste un hacedor de maldad. Y la pregunta es, cristiano de buen Jesús, ¿así es como queremos acabar? ¿Tú quieres acabar así? Durante la semana, Dios nos habla acerca de mortificar el pecado. Dios nos ha enseñado que si no matamos el pecado nos matará a nosotros. Y hoy nos está diciendo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Únicamente entrarán aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Aleluya. Lo que Jesús estaba diciendo aquí es que habrá un día en el que cada uno de los que estamos aquí le rendirá cuentas a Dios por su vida. No creas que lo que tú estás viviendo ahora pasará al olvido. No creas que la vida que estás viviendo ahora, Dios no sabe lo que haces. Dios no conoce lo que vives. Mucho cuidado con lo que estás haciendo ahora.
Mucho cuidado con esa vida de pecado que estás viviendo ahora. Mucho cuidado con esa doble vida que estás viviendo ahora. Fuera que yo no conozco la vida que tú vives. Porque tú lo sabes esconder. Porque tú lo sabes ocultar. Pero el Dios que te ha creado, Él sabe todo lo que tú estás haciendo. Él sabe lo que tú haces de día. Él sabe lo que tú haces de noche. Ese Dios es el que te va a juzgar. Yo no te voy a juzgar. Porque yo igual voy a enfrentar el mismo juicio de lo que yo haya hecho mientras he estado aquí en la tierra. Muchos en aquel día se van a enfrentar al Señor como juez, pero mejor enfrentarle ahora como Salvador. Ahora Él es manso. Él te llama al arrepentimiento. Él te llama a la conversión. Ahora es el tiempo que mejor debes buscarle. Porque en aquel día, cuando tú lo enfrentes como juez, será un juez que no admitirá soborno de ninguna clase. Pero pastor, ¿qué va a pasar aquel día? Tú llevas toda la mañana hablándonos de que algo pasará en aquel día. ¿Qué va a pasar en aquel día? En aquel día, todo pecado encubierto saldrá a la luz. Lo primero que pasará en aquel día, que todo pecado que estamos escondiendo, este pecado que tú estás escondiendo, en aquel día, Dios lo sacará a la luz. Marcos 4, 22 al 23. Marcos 1. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de la luz o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya que ser manifestado, ni escondido que no haya que salir a luz. ¿Por qué? Sí, termina. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. No hay nada oculto. Lo que Dios está estableciendo ahí es que lo que tú crees que ahora se estás escondiendo, esta vida que tú crees que mejor estás escondiendo, esta mentira que tú crees que ahora estás escondiendo, cuando yo te doy